todos? Nuevamente aquí con ustedes, transmitiendo desde Facebook Live y Instagram. Hoy nuevamente con el pastor William García estamos hablando del tema de imágenes de la iglesia primitiva. La semana pasada hablamos acerca de cómo se organizaron esas bases. Y hoy queremos hablar acerca de los aspectos que desarrollaron propiamente la iglesia primitiva. ¿Cuáles fueron esos tres aspectos fundamentales que hicieron que la iglesia se dinamizara, creciera y se potencializara? Entonces, sin más preámbulo, comenzamos nuevamente. Pastor William, ¿cómo pasó esta semana? Bueno, delicioso, encerradito en casa, bien sabroso. Sí. Dicen que usted sale del patio a la sala, sí, y se cambia de camisa. Es un crucero. Es un crucero. Nada más. Okay. Pero muy bien, muy bien. Está bien. La gente está muy impactada con lo que hemos estado hablando acerca de la iglesia primitiva, sobre todo porque se rompen muchos paradigmas y podemos ver la iglesia de la manera natural como lo vio Jesús. Por eso planteaba al principio de este programa, de esta transmisión, precisamente esos aspectos que vamos a tratar en el día de hoy. Pastor William, voy a enfocarle a usted en esos tres aspectos que tenemos hoy. Número uno, tenemos el aspecto social. Número dos, tenemos el aspecto religioso. Y número tres, tenemos el aspecto organizacional. Entonces, ¿qué piensa usted de esa iglesia primitiva y su proyección social? Bueno, este es uno de los temas que más me ha apasionado en la vida cristiana, lo que es la iglesia, porque es lo que Dios más ama. Creo que, de hecho, si el Señor envió a su único hijo a morir por esto que se llama iglesia, es porque esto debe tener una importancia muy grande para el Señor. Por eso es uno de los temas que más me apasionan en la Biblia. Y me llama la atención cómo se enfoca la iglesia del Nuevo Testamento, lo que hemos llamado desde la semana pasada la iglesia del Nuevo Pacto, que es lo que es la expresión correcta, la expresión bíblica, es la iglesia del Nuevo Pacto. Aunque esto del Nuevo Pacto tiene algunas cosas que, bueno, por obvias razones no podíamos explicar, pero como la llevamos bíblicamente como es, y tú mencionas, pastor, tres grandes impactos de la iglesia. El primero, social; el segundo, religioso; y el tercero, organizacional. Primeramente vamos a abordar el social. Okay. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús dio un gran ejemplo a los que iban a continuar esta iglesia, que eran sus discípulos. Y vino al campo social. Cada vez que sanaba un enfermo, no era algo religioso, era algo social. Cuando llegó, ¿te acuerdas cuando estaban los enfermos en el pozo, allá en aquel lugar donde yacían muchos enfermos? Ese pocotón de enfermos allí era un gasto de la nación, porque la nación lo sostenía a ellos. Cuando Jesús sana a gente, te está devolviendo la gente a la sociedad para que esa gente fuera productiva. El leproso, un leproso no podía trabajar, un leproso tenía que estar fuera, y al ser sano, volvía a su vida social y tenía su vida económica, porque un pobre leproso perdía a su familia, lo perdía todo. Entonces, ese evangelio social Jesús lo enseñó. Cada vez que alimentó las multitudes, ¿te acuerdas de las alimentaciones? Trabajo social. Entonces, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, miren, la iglesia del nuevo pacto se tiene que enfocar al trabajo social, porque es el amor. ¿Cómo se le demuestra a la gente amor? A la gente se le demuestra amor cuando lo ayudamos a. Y por eso me impacta el evangelio social del Señor, porque fue un evangelio, Pastor Giovanni, que no dejó hueco, un evangelio completamente completo. Mira que cuando el Señor está en su trasegar en la tierra, tiene un equipo de administración. Y esa administración precisamente estaba enfocada en ayudar a las personas más necesitadas, porque no todos necesitaban milagros, sino que había otro tipo de necesidades. Judas era el que administraba los recursos de Jesús, de sus grandes giras, de sus grandes concentraciones. Y recuerda bien que a Jesús lo sostenían las viudas ricas. Ellas aportaban para el ministerio de Jesús,
Entre ellas estaba la esposa de Herodes. Wow. O sea, había gente que subsidiaba el ministerio de Jesús. Aunque Jesús no estaba enfocado en el dinero, su predicación no estaba proyectada en el dinero, pero sí el dinero hacía parte del ministerio de Jesús por la funcionalidad que se le daba en las necesidades que había en la sociedad. Ahora bien, ¿cómo la iglesia primitiva logra absorber ese pensamiento? ¿Cómo logra trabajar de tal manera que se organiza para sustentar las necesidades de la iglesia primitiva? Mira lo que dice: le daban de comer a las viudas, a los huérfanos, y no solamente a los de Israel, sino que le daban de comer a los extranjeros. Acuérdate la discusión por las viudas griegas. ¿Y qué dice eso? Y ya te doy la palabra. Precisamente de que ellos tomaron la carga social del Estado, de la ciudad de Jerusalén, hablemos de Jerusalén, y le dijeron al Estado: mire, Estado, nosotros como iglesia tenemos el músculo financiero para poder ayudarles a sustentar a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados y a los menesterosos. Yo quedo impactado con eso. Es importante, es esto muy importante, porque ellos aprendieron de Jesús y lo que replicaron fue la enseñanza del maestro. Y la iglesia primitiva lo hizo, lo acabas de mencionar. Una iglesia que alimente viudas, ancianos y niños. Eso era un gran recurso. Por favor. Un gran recurso. Mucho dinero. Pero cuando tú miras la necesidad de la gente, Dios te abre las puertas. Hacemos un llamado a volver allá. Es que yo creo que Dios nos está desafiando con lo que está pasando, porque el dinero no era para un protagonista, no era para un tipo en la alfombra roja. El dinero era para darle el uso que tenía que ser la iglesia como solución social, no para engrosar las cuentas bancarias de X o Y personas, sino que el recurso tomado por los apóstoles, los verdaderos apóstoles, esos apóstoles, los bíblicos del Nuevo Pacto, los bíblicos del Nuevo Pacto, esos apóstoles daban el fin a los recursos que tenían que darle, y la iglesia crecía, y la iglesia se fortalecía, y la iglesia mostraba a Jesús a través de su accionar. Yo considero, pastor, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurría, mira, la iglesia, estamos tratando, la iglesia de Jerusalén no tenía problemas, no había necesidades, no había ninguno en necesidad. ¿Y cómo nos explicamos que hoy nuestras iglesias tienen mucha gente en necesidad, pero a los pastores en tremendos autos? Discúlpeme que lo interrumpa. Mire, acaba de decir el senador John Milton, que es pastor de una iglesia en Cali, que el 90% de los pastores en Colombia devengan menos de un salario mínimo. Bueno, no sé dónde sacó en su estadística, yo no creo que sea tan abultado, pero eso realmente lo que muestra es la diferencia social, religiosa que hay en la iglesia. O sea que la riqueza del evangelio se concentra en un grupo reducido y los otros pastores viven, porque si vives con menos de un salario mínimo, vives en la mendicidad, vives en la pobreza. A mí me duele decirlo, pero yo quiero que volvamos a los principios de la iglesia. Y volver a los principios de la iglesia es volver a la obra social. Y cuando uno hace esto, no solamente a unas cuantas familias, no, a toda el que tenga necesidad. La iglesia tiene que presentar una obra social, pero es que la gente piensa en dinero. Yo sabe que creo que cuando nuestras iglesias presenten un trabajo social, los recursos vienen del cielo, porque Dios siempre va a respaldar lo que Él dejó, y Él dejó esto, la obra social. Realmente, por lo menos en Latinoamérica, la cultura evangélica, el 5% de la iglesia hace labor social. El 5%, el 95% de la iglesia se ha dedicado a construir templos y penosamente a destinar sus recursos a individuos y no a lo que la Biblia nos está especificando. Bueno, como tenemos que avanzar en esto, por favor pueden seguirnos, ahí están las redes sociales,
en la que ustedes nos pueden seguir. Recuerden que estamos en Facebook Live y estamos en Instagram. No, y también, pastor, le puede decir a sus amigos por Facebook, por WhatsApp, a sus familiares que están en otro país, que nos sintonicen, que es un tiempo de gran bendición. Claro, y pueden ellos pasar el mensaje. Y como dicen los chicos, dele dedito arriba. Eso, dedito arriba, dedito arriba. Vamos a hablar del aspecto religioso, pastor. Ok. Aspecto religioso. Usted hace un rato decía de cómo ellos no tenían realmente la Biblia que nosotros tenemos. Sin embargo, la iglesia primitiva y hasta tiempo posterior, ellos se guiaban por los manuscritos hebreos. El Antiguo Testamento era la hoja de ruta de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva nunca abortó el culto de las sinagogas. Ellos continuaron, ellos persistieron en ese trabajo y tampoco abortaron el culto al templo. En este tema religioso yo me he dado cuenta algo de hecho. La iglesia se fortaleció en las casas. En las casas se fortaleció la iglesia. La iglesia no se fortaleció en los templos, se fortalecía en las casas. Ahora, mira este texto, que es lo que hemos venido a tratar nosotros. Estamos en Hechos capítulo 2, y dice así, versículo 46. Y perseverando unánime cada día en el templo, impartiendo el pan en las casas. O sea que el fortalecimiento de la iglesia, de hecho, ¿cómo se sostuvo la iglesia en medio de la persecución? En las casas. No había sinagoga, porque había una persecución. Entonces, ¿qué hacían? Los miembros de la familia se reunían. Y ahí se mantuvo la fe y se mantuvo la llama. Y cuando esa llama salió, arrasó, a la palabra arrasar de avance, no de destrucción. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Quiero ir que la iglesia se fortaleció y creció en las casas. ¿Por qué? Porque es el plan y el proyecto del Señor. Mira los principios de Dios tan impresionantes. Hoy nos enfrenta a una situación como esta. Y gústeles o no, volvemos a la casa. Sí. Ahora, ¿cómo estamos sacando provecho nosotros de ese fundamento? Definitivamente tenemos que ir a la historia. Tenemos que regresarnos a las bases, a donde iniciamos. ¿Y dónde iniciamos? En las casas, definitivamente. Y tú decías, ahí lo que le dice la Escritura, mira, no dice que en las campañas, no dice que a través de las ondas, no dice que a través de la televisión. Lo que dice, y la iglesia crecía en las casas, se multiplicaban, y había unos elementos fundamentales, claro, porque lo que pasaba en las grandes esferas de la iglesia, en los apóstoles, los que estaban siguiendo, los discípulos, los pastores, los líderes, los diáconos, todos ellos, sencillamente tomaban el ejemplo de estos apóstoles y lo replicaban en medio de su entorno. Y obviamente que eso les producía un crecimiento a la iglesia primitiva. No tenía fronteras. La iglesia hoy va a despertar, o está despertando, y se va a enfocar y va a ser desafiada a tener que crecer en las casas. No sabemos cuánto va a durar esto, pero pienso que este campanazo de alerta nos dice, cambien el modelo. El Espíritu Santo nos está diciendo, necesito que vuelvan a la esencia. Y tú decías algo antes, detrás de cámaras, y es que oye, raro que ningún profeta en el mundo le hablara del coronavirus. Y quiero decirte que el sentir tuyo es el sentir de otros pastores intelectuales, otros ministros. Dice, oye, pero raro, porque dice que antes que las cosas pasen, Dios las muestra a sus siervos, a los profetas. Pero me gustó eso que dijiste. ¿Por qué es que Dios no se lo mostró? A ver, cuéntame. Dos cositas, y pastor, ahora me están metiendo en un terreno apache. No en importa. este terreno apache. Aquí lo que va a haber flechas. Dale, Ay, me dicen a mí. Bueno, no importa. Dos cosas. Uno, no tenemos profetas. Porque si el Señor nos reveló esto, cuando el Señor dice, yo me tomo el trabajo de ir a donde los profetas mundiales, ahora por este medio, y ningún profeta, ninguno habló
del coronavirus. Ahora es que están hablando. Ahora que están hablando, pero eso es claro pasado, decimos. Un periódico de ayer hizo una canción. Así es, claro. Este es un terreno aparte, pero ¿sabe por qué ocurre? Y es el pensamiento, ojo, mío. ¿Sabes por qué no ocurre? Porque hay mucho egoísmo, mucho protagonismo. Si el Señor no hubiera mostrado eso a un profeta nuestro en este tiempo, pastor, Dios, fue a mí, el único, redes sociales, por todas partes. Y ay, qué orgullo tan tremendo. Y después todo lo que iba a ocurrir se lo tenía que comentar a él, para ver qué dice usted. Entonces yo creo que el Señor, para sanar su cuerpo, que está bastante enfermo, dijo, no, voy a dejarlo quieto. Curarlo en salud. Sí, lo voy a curar, porque ahora todo el mundo se lleva la gloria. Qué cosa terrible, me metiste en un terreno aparte. Bueno, qué bueno. Bueno, vamos al último punto de esta charla y vamos a hablar de la organización. Fíjate que tocamos el aspecto social, tocamos el aspecto religioso y vamos a hablar del aspecto organizacional. Da a parecer que era tan productiva la estrategia de la iglesia primitiva que logró afectar una nación. ¿Qué piensas de eso? Lo que yo miro es esto, en la parte estructural de la iglesia, cómo fue estructurada la iglesia. El Señor creó funciones. Hoy en día esas funciones lastimosamente están muy mal enfocadas, porque hoy en día el apóstol tiene más unción y más autoridad que el pastor, y el pastor tiene más autoridad que el maestro, y el maestro tiene más autoridad que el evangelista, etc. ¿Dónde está eso? Son funciones diferentes, con llamados diferentes, pero el Dios es el mismo. Eso quiere decir que el apóstol no es más que el pastor, ni el pastor es más que el evangelista. Nunca. Ni el pastor es más que una oveja, ni la oveja es más que el pastor. Funciones. Somos llamados, todos tenemos a un Dios poderoso, pero con funciones diferentes. El ojo no le puede decir al pie no te necesito, ni el pie le puede decir a la boca tú no sirves. Funciones diferentes. Y en medio de esas funciones diferentes, entonces lo que hacemos es estructurarnos porque somos un cuerpo. ¿Qué tal que yo le diga a mi ojo, te saco y no me sirve? Si mi ojo se sale de mi cuerpo, se muere, porque él funciona dentro de mi cuerpo. Fuera de mi cuerpo el ojo no sirve. Entonces, eso quiere decir que todo en el cuerpo es importante. Fíjate que uno mira a pastores ahora en este tiempo que se quedaron, que no se desafiaron a usar las redes, y porque no le daban utilidad a la gente que tenía en la iglesia. Los mejores que manejan las redes son los chicos, los muchachos. Indudablemente. Y uno ve creyentes, por lo menos me tocó un caso, decir, no, yo me resisto a eso. Y lo que ha pasado con esa resistencia es que está marginado ese creyente. Marginado, no hay comunicación con él, porque la única forma que tenemos de conectarnos... Y se va a secar. Total. Porque si se sale del cuerpo se muere. Es correcto. Entonces, la gente tiene que estar integrada en el cuerpo. Ahora, ¿a dónde voy, Pastor William? Precisamente la sabiduría que Dios le dio a los apóstoles para organizar la iglesia. Había una necesidad. Ellos no podían hacerlo todo. Hoy no podemos hacerlo todo. Deleguemos al cuerpo. Hay funcionalidades. En las casas, usted no puede trasladarse de una casa a otra. Entonces es el momento de delegarle a los Mateos. Y decirle, Mateo, en tu casa, tú tienes que hacer la diferencia. Decirle a los celotes, es la oportunidad, y aunque no califiquen en nuestro racionamiento, califican en la mente de Dios para hacer un proyecto revolucionario. Los diáconos fueron elegidos en un momento trascendental de la iglesia. La iglesia andaba totalmente agotada porque los apóstoles se dedicaron a un oficio que no les correspondía. ¿Por qué no usar a esos nuevos chicos que tienen unas características especiales? Y ellos comenzaron a funcionar en el cuerpo de Jesús. ¿Cuánta gente está en tu iglesia que maneja las redes, que tiene 5,000, 4,000, 3,000 seguidores en las redes y tú no le has dado la importancia que necesitan? Y ahora en este tiempo puedes sacar provecho de eso para que el fuego de Dios, para que la palabra de Dios llegue y trascienda a sus corazones. Lo que hay es que organizar las ideas, organizar las personas y darle la funcionalidad que ellos necesitan. No podemos ser, ya te doy la palabra, a pastores todólogos, pastores orquestas, pastores pulpos. Pienso y considero, pastor, que
el mismo proceso que estamos viviendo nos va a llevar a darle a la gente su función. Si no, pastor, estamos dispuestos a desaparecer. Si aquí nosotros no entendemos que somos un cuerpo y que yo no lo voy a hacer todo, ojo, somos un cuerpo. Si tú no entiendes el concepto que eres un cuerpo y estás pensando que todo lo hagas, vas a terminar muerto y con un tremendo estrés que te va a matar. De lo que mueren la mayoría de los pastores, de estrés, de infarto cardíaco. ¿Y mueren por qué? Porque no entendieron que son un cuerpo. Pastor William, penosamente se acabó el tiempo nuevamente, pero quiero decirle a los que nos están sintonizando, viendo, que la próxima semana continuaremos con este tema de imágenes de la iglesia primitiva. Así que no se lo pierda, puede seguirnos por las redes sociales y ya saben, compártalo por favor y dedito arriba. Muchas gracias.